Buenas noches, bienvenidos a Observatorio Cotidiano en su balcón de la economía política. Queremos abordar esta noche y el próximo miércoles un tema que se ha abierto de una manera un tanto inesperada y que tiene que ver con, por un lado, el papel que han jugado y pueden y deben jugar las llamadas organizaciones de la sociedad civil y en particular cómo se inscribirían estas organizaciones de la sociedad civil en un enfoque renovador, más ambicioso, con mayores alcances de lo que hemos dado en llamar y conocer como la política social del Estado mexicano, que al final de cuentas tiene que ver pues, con la gran divisa del actual gobierno, que se originó con una proclama en la que se planteaba que por el bien de todos, primero los pobres. Tengo el honor de informarles y presentarles a Clara Husitman. Clara, bienvenida. Hola. Gracias por venir a conversar con nosotros en Observatorio Cotidiano. Y desde luego a Enrique Provencio, con quien he estado organizando estos programas de arranque, de seguimiento del nuevo gobierno y su cuarta transformación. Clara Husitman es una muy reconocida y destacada activista, estudiosa, comprometida con los temas del desarrollo social de nuestro país y en realidad del mundo. Es presidenta honoraria de una muy importante organización llamada Incide Social y ha pasado buena parte de su vida en estas lides. Repito, haciendo investigación de punta sobre esta temática, la temática de la violencia, la temática de las mujeres y al mismo tiempo reclamando maneras de hacer política que no solo no desdeñen a la sociedad civil organizada, sino que la incluyan de una manera, incluso diría yo, protagónica. Enrique Provencio, ¿por qué no acabamos de presentar el tema para escuchar a Clara? Claro que sí, Rolando, gracias Clara. Con el cambio de diciembre de 2018, el inicio del nuevo gobierno, y poco después de que apareció el presupuesto de egresos de la Federación para 2019, nos fuimos dando cuenta que más allá del cambio presupuestal y de los anuncios de los programas prioritarios, había también ya en proceso algunas modificaciones sobre el cómo hacer las cosas. Modificaciones de programas de gobierno, cambios en la política social, pero también cambios en las relaciones entre el Estado, la sociedad, el Estado y las organizaciones. Tú lo has dicho en otras ocasiones, Clara, en muchos temas específicos de la situación social, los programas típicos del Estado social mexicano eran demasiado generalizadores, cubrían temas en bloque y no se hacían cargo de muchos problemas específicos que requerían atención especial, porque suponían instrumentos particulares o porque atendían riesgos sociales emergentes. La violencia doméstica, por ejemplo, la atención a algunos padecimientos emergentes, como lo fue en su momento el VIH-Sida, temas particulares, pero que cubren a veces a millones de personas, desde los jornaleros agrícolas hasta el trabajo doméstico, entre otros. Y alrededor de esas necesidades específicas surgieron organizaciones que fueron asumiendo responsabilidades incluso colectivas, no solamente específicas. Eso parece estar cambiando ahora y por lo menos se anuncia un cambio en la manera en la que esos problemas se atienden y en la manera en la que también se ejercen recursos, en ocasiones recursos públicos. Pero el problema, entiendo, va más allá que el mero ejercicio del presupuesto. No sé si esta ubicación del problema sea suficiente,
pero ¿cómo lo estás viendo? Mira, mi percepción es que se reduce el amplio espectro de lo que debe de ser la atención a las complejas problemáticas sociales hacia un instrumento fundamental que es la transferencia monetaria de ingreso y a una selección de programas, que son 25 programas que están seleccionados, como que son los programas que van a atender las problemáticas sociales. Y yo creo que estamos en un momento de enorme complejidad social. La transformación que ha tenido el país en términos de política social tiene mucho que ver con el quehacer de las organizaciones civiles, porque las organizaciones tenemos la capacidad y la flexibilidad que no tiene el Estado para estar en el territorio, observando, investigando. Hay un gran trabajo de investigación en las organizaciones de qué nuevas problemáticas están surgiendo. Tú mencionaste un caso, trabajo doméstico, trabajo del hogar. Las organizaciones son las que han puesto el tema en el debate público. La injusticia del trato hacia las mujeres que trabajan en el hogar, que no tienen vida más que dependiendo de lo que ocurre en la familia con la que colaboran. Como ese tema, los temas de VIH-Sida, los temas de violencia contra las mujeres clarísimamente, y además son las organizaciones las que primero desarrollan modelos de atención a esas problemáticas diversas. O sea, prueban cómo atender, por ejemplo, estas mujeres que son sujetas de violencia extrema, que tú no les puedes resolver el problema dándoles dinero. Lo que ellas necesitan es un espacio de acogimiento, de protección, de alejamiento de las amenazas de asesinato directamente. O sea, refugio, como lo llamamos. El refugio. ¿Y cuál ha sido la recepción, en tu experiencia, de tus interlocutores? Digo, gobierno federal, gobiernos locales, y digo también la otra parte de la sociedad civil organizada que se llama dinero, empresa, negocios. Mira, el riesgo que yo veo en esta oposición clara al trabajo de las organizaciones, porque no lo puede uno tomar de otra manera, al decir se limitan o no se van a dar recursos a nada a las organizaciones civiles, a las organizaciones sociales, a los sindicatos. Hay una lista de 4 en un memorándum que se mandó el 14 de febrero para avisarle a todas las agencias de gobierno que ni un centavo a las organizaciones. Esto genera un ambiente poco propicio para el trabajo de las organizaciones, porque las organizaciones enfrentan a veces poderes reales en el territorio. Casos de mujeres que trabajan empoderando a mujeres en comunidades que son sujetas de violencia, maltratadas, y entonces las organizaciones van y platican con ellas sobre sus derechos, sobre la manera de defender su integridad. En ese momento, cuando hay una desprotección por parte del Estado a su trabajo, ellas van a ser sujetas de agresiones por parte hostilidades. De hostilidad, sí, por parte de los poderes que de alguna manera están cuestionando y les dicen váyanse de aquí, no las queremos. O el caso de asesinatos de defensores de derechos humanos, que de por sí ha sido un tema grave en los últimos años. O sea, muchas veces las organizaciones dicen simplemente denos un ambiente propicio para seguir haciendo nuestro trabajo. Y cuando viene un mensaje de no nos gusta, son corruptas, son conservadoras, son intermediarias y vamos a darle. Intermediarias sí son, ¿no? Y no sé por qué tiene que verse eso como algo malo. Mira, Digo, pero la sociedad es toda una intermediación después de todo, ¿no? Pero yo creo que el sentido de la intermediación es como si obstaculizaran la entrega directa de un recurso por el Estado. Y me parece que es una visión muy materialista del bienestar. O sea,
salud, educación, vivienda, pero las organizaciones muchas veces lo que hacen es acogimiento, apoyo psicológico, apoyo jurídico, que el Estado no tiene capacidades de dar. Tú les das dinero a estas mujeres sujetas a violencia extrema y con ese dinero no van a encontrar manera de resolver su problema porque ellas traen en sí una situación de destrucción interna ante la violencia de la pareja. Entonces, tienes que dar una serie de servicios que el Estado, como dice Andrés Manuel, es un paquidermo, que es muy difícil que lo muevas a estos intersticios de la realidad social. Y las organizaciones son las que lo han estado haciendo. Los primeros albergues, los primeros refugios, que es diferente, fueron refugios formados por organizaciones civiles. La red de refugios es una red hecha por organizaciones civiles y se sumaron algunos refugios de gobierno, principalmente gobiernos estatales y municipales. Pero quien establece la necesidad, la define, la coloca en el ámbito público, viene mucho del trabajo de las organizaciones. Bueno, ustedes vieron el trabajo que nosotros desde INCIDI hicimos sobre prevención social de las violencias. Así es, sí. Era decir, perdón, no todo se puede resolver con policías, con procuradurías o con sistema judicial. Claro. Hay una construcción estructural de la violencia y tenemos que atacar ese tema. Entonces, como ese caso, yo puedo mencionar muchos otros temas de lo social en donde las organizaciones son las que avanzan y las que desarrollan capacidades de respuesta, ¿no? Modelos de intervención, como se llama. A veces se trata de que el Estado lo asuma, pero ¿cuál es mi experiencia? Muchas de estas intervenciones requieren un tiempo largo de trabajar con la gente que ha sido lastimada. Y entonces en los gobiernos lo que sucede es que si cambia gobierno, cambia el director del programa y echa para abajo todo lo que se construyó. Y viene la revisión. Y viene la revisión y pones a un... Base cero. Sí, y pones a un amigo que no tiene idea. A mí me sucedió con los albergues para población indigente. Nosotros cuando lo recibimos en la Ciudad de México, cuando yo era secretaria, yo me encontré como guetos de indigentes en estos albergues, uno que está cerca de la UAM. Los hombres estaban desnudos, la ropa tirada sobre el techo, y buscamos un modelo de atención de un psicólogo destacado y lo pusimos, lo montamos. Cuando nosotros salimos, fue un gobierno de solo 3 años, precisamente Andrés Manuel López Obrador entregó esos albergues a las delegaciones y los delegados pusieron a sus amigos. Vamos a una pausa y continuamos, Clara. Nos estabas relatando, Clara, contándonos, digamos, cómo desde esta sociedad civil organizada se gestan visiones, se descubren nuevas problemáticas o se desvelan nuevas problemáticas y al mismo tiempo, así lo entiendo, se puede actuar con mayor eficacia por la flexibilidad misma de la estructura organizativa. ¿Estoy siguiéndolos bien? Así es, o sea... Bueno, ahora dime, un gobierno que propone, como lo dije al principio, por el bien de todos, primero los pobres, una renovación de la tradición, de la política social puesta en acto por el Estado mexicano ya desde 30 años, vamos a decir, o más. ¿Cómo te explicas que venga esta toma de posición tan frontal, que parece contraria incluso a las organizaciones de la sociedad civil, así entendidas? Es decir, como estructuras, módulos, nodos de acción social, de protección, de cuidado, para utilizar tus términos. Mira, yo estoy segura que como muchos otros sectores de la sociedad mexicana, hay pillos.
hay corrupción. Y hay, pero como muchos espacios, o sea, yo misma me pregunto si el gobierno actualmente de López Obrador no tiene pillos allá adentro. No tiene, tendrá, es historia, ¿no? La naturaleza humana. Pero el tema es que la corrupción en este país ha penetrado de una manera muy grave a niveles sociales, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay casos en donde la figura de la organización civil, de la asociación civil o de la sociedad civil ha sido capturada por intereses de partidos, por funcionarios públicos que manejaban recursos y vieron que como eran recursos destinados a las organizaciones, ellos podían crear organizaciones y entonces hacerse cargo de esos recursos. Eso seguramente lo hay. El programa de prevención social de las violencias, que se inició particularmente a finales del gobierno de Calderón, yo me acuerdo que yo sistemáticamente denunciaba a los funcionarios de Subsemún, que eran los encargados de dar los recursos para las distintas líneas de trabajo de prevención, y ellos les decían a los presidentes municipales a quién contratar. Y muchas veces eran sus amigos o organizaciones que ellos habían creado. Indudablemente es una figura y en general varias figuras que se prestan, pero tú no puedes descalificar a todas. O sea, el aporte desde hace 40 años de las organizaciones de la sociedad civil ha sido enorme. Yo pienso, por ejemplo, la alternancia en el poder, la energía que se creó a través de las organizaciones de sociedad civil, que de alguna manera se concentró a través de Alianza Cívica en el 94, para hacer una vigilancia de los instrumentos electorales, de los procesos en la jornada electoral, fue una fuerza social valiosísima, que tú no puedes decir, no, esas cosas no sirven, no producen ningún efecto positivo a la sociedad. Entonces, yo insisto, si tú descalificas, generas antagonismo hacia ¿Qué es lo que siento que estamos viviendo? Eso es lo que a mí me preocupa. La muerte de Samir en el caso de Morelos. Te digo, organizaciones que, por ejemplo, a veces no hay mucha información, pero CENER y Petróleos históricamente han dado apoyo a organizaciones, yo digo a veces para lavarse la cara de los grandes desastres que generaban en las comunidades. Entonces le daban apoyo a organizaciones para que trabajaran con las comunidades afectadas. Ahí hay una reserva de capacidades y de modelos de atención. Yo tengo el caso de una organización que tiene 12 años trabajando con acceso a la cultura, acceso al arte y acceso a la ciencia en escuelas de muy bajos ingresos y zonas muy marginadas. ¿En todo el país? ¿O por lo menos está me dicen que sí, en 32 entidades, pero con diferentes apoyos, digamos. A veces es educación pública, este es un recurso de CENER para activación en ciencia a los niños. No les pagaron el semestre pasado a sus promotores y no tienen recursos para continuar el trabajo. Entonces los promotores capacitados para hacer este tipo de activaciones se van a quedar sin trabajo y vamos a perder un modelo de atención. Claro, hay una experiencia acumulada. Una experiencia riquísima. Enrique. Clara ha dicho, y creo que correctamente, que desafortunadamente el tema se ha sesgado a la discusión de los recursos, de las asignaciones del presupuesto. Como ella dice, es algo más general y más complejo. Pero yo le pregunto a Clara, ¿esto se está dando en un contexto político específico donde parece haber una tendencia a una mayor centralización del poder? Parecería entonces que se
pretende cerrar una ya larga etapa en la cual la sociedad estaba viendo en este tipo de organizaciones un apoyo, una necesidad. ¿Cómo lo relacionas con el cambio político? ¿Tiene que ver con ese proceso de centralización y con ese también llamado cambio de régimen donde se transforma la relación Estado-sociedad? ¿Hay algo de eso o crees que no? Mira, cuando se señala mucho que son intermediarias y que se quiere tener intermediarios, que se quiere una relación directa con los ciudadanos, a mí me parece que sí es consistente con esta visión de centralización y yo diría de estatización. Nuevamente de pensar que el Estado va a ser el que provea lo que son las necesidades y los derechos humanos de las personas. Pero ahí me parece que hay una inconsistencia, porque centrarte en transferencias monetarias no brinda las atenciones que se requieren. Y yo lo digo muy claramente, en toda la parte de construcción emocional, de problemáticas psicosociales, en donde se ha logrado avanzar gracias a las organizaciones. En violencia doméstica, o el tema es un tema de reconstrucción de los seres humanos, de los hombres que son violentos y de las mujeres que de alguna manera están aceptando la violencia. Ahí con dinero no resuelves nada. Necesitas equipos de gente que trabajen salud mental comunitaria. El problema de suicidios de jóvenes, por ejemplo. Estamos ahora destapando, así ¿verdad? Así es. Pero tienes muchas problemáticas psicosociales adicciones, por ejemplo, que en el estado de bienestar tradicional no las veías. Y entonces se está estableciendo un claro requerimiento de personas que puedan trabajar directamente, que puedan acoger, que puedan dar seguridad a los jóvenes y la posibilidad siquiera de hablar. Con una transferencia monetaria tú no lo resuelves. Entonces yo creo que no se ve esa complejidad. Ese es mi temor. Y parecería que lo único es ten el dinero y entonces ve y contrata alguna estancia supuestamente que te puede proporcionar el mercado, cosa que es además falsa. sí es una hipótesis peor que las nuestras de los economistas, ¿no? Así es, ¿no? Más allá de lo heroico. O sea, o la otra, le estás devolviendo a la familia una serie de responsabilidades en un momento en que tanto los adultos de las familias tienen que trabajar porque si no, no les alcanza el ingreso. Estamos terminando este primer programa, Enrique Provencio. Ayúdame a terminarlo para que escuchemos a Clara. Ya Clara lo empezó a vincular con políticas sociales. Es decir, no es solamente un problema que tenga que ver con la transferencia o no de recursos monetarios. Parece ser un asunto que tiene que ver con el modelo de política social, con el modelo o sistema de bienestar que se pretende. Y creo que eso es de la mayor importancia porque tiene relación entonces también con la modificación de la política y sus programas y el rol que en ellas juegan las familias, las personas, las familias, las instituciones, las organizaciones. Pero creo que ese es un tema más general que se abordará posteriormente, ¿no? Pero, ¿qué nos dirías para terminar este programa, Clara? ¿Cómo vamos a llamar al gobierno, vamos a llamar a las organizaciones a abordar la cuestión? Es decir, no se puede dar por concluida en una especie de melee Estado-sociedad, o por lo menos parte de la sociedad. Mira, de los modelos de política social que uno ha visto, se habla de 4 actores, lo que decía Enrique, ¿no? Y uno hubiera esperado un nuevo pacto social, un nuevo pacto entre Estado, mercado, familias y comunidad, que ayudara a que cada quien realice las actividades o proporcione los servicios o los bienes
que son realmente competencia de su esfera. O sea, pensar que todo va a ser el Estado y directamente con la población en forma de personas, a mí me parece un retroceso enorme. Además es una ingenuidad, una ingenuidad muy dañina, pero con este Estado que tenemos, con Así su penuria es. fiscal, institucional, No. pensar que él puede recuperar unas capacidades que en realidad nunca tuvo, ¿no? No, pero además tiene 125 millones de población. Así es. O sea, el Estado va a ser realmente capaz de atender las problemáticas complejas de las comunidades muy pequeñitas, muy alejadas. No lo va a poder hacer. Entonces, ¿por qué no hablamos de este nuevo pacto social? Yo creo que debemos hablar de eso. Así es. Debemos hablar de eso, aún en una circunstancia inesperada, por lo menos por lo que a mí toca, de agravamiento de unas rupturas que ya estaban presentes en nuestra sociedad y que desafortunadamente se vuelven a plantear de una manera abrupta, ¿no? Y con un trasfondo de una violencia crónica, terrorífica en todo el país. ¿Sí? Vamos a hablar de eso, vamos a hablar del nuevo pacto social y de lo que corresponde, que es la política. Clara Josima, muchas gracias. Enrique Provencio, gracias. Gracias, Rolando. Gracias a ustedes, buenas noches.